Bueno, buenos días a todos. Gracias por haber venido a compartir la jornada nuevamente con nosotros. La idea era revisar, la idea de la charla es revisar aquellos estudios que han evaluado qué comen y qué toman los chicos. Empezando a hacer una revisión, uno encuentra un montón de estudios, como dijo Alicia, a nivel poblacional, pero en poblaciones pequeñas. Entonces, lo que les propongo es seleccionar aquellos estudios que tienen una representatividad más importante y básicamente en los que me voy a centrar van a ser en la Encuesta Nacional de Nutrición y Salud, que es el primer antecedente a nivel nacional que tenemos de evaluación de varias cuestiones. Básicamente me voy a centrar en la parte de alimentación. La Encuesta Alimentaria y Nutricional de Ciudad de Buenos Aires, focalizando en aquellos grupos que hoy en día nos convocan aquí en la jornada. El análisis sobre factores vinculados al sobrepeso y a la obesidad en niños de 10 y 11 años de escuelas públicas de Gran Buenos Aires y de Capital Federal, que lo hizo Irina Kowalski en el año 2010. El estudio Hidratar de CESNI, que básicamente tuvo el objetivo de evaluar qué toman los niños, los adolescentes y los adultos. Y un estudio de patrones de consumo de CESNI, que abarca también diferentes grupos etarios, pero me voy a centrar básicamente en los preescolares, en los escolares y en los adolescentes. Como ven ustedes, todos los estudios tienen una población bastante importante y son estudios representativos. A nivel de poblaciones más pequeñas encontramos muchos estudios que han evaluado frecuencia de consumo, ingesta de nutrientes, ingestas de alimentos, pero vamos a acotar a estos que son los más representativos. Bueno, la Encuesta Nacional de Nutrición y Salud, básicamente podemos observar a partir del recordatorio de 24 horas cuál es el porcentaje de la energía que proviene de los diferentes grupos de alimentos. Y vemos como en los niños más pequeños, los de 6 a 23 meses, donde no se ha considerado el aporte de la leche materna que pueden llegar a tener estos niños, la mayor proporción de la energía que consumen en el día, casi un tercio de la energía, está provista por los lácteos, leche, yogures y quesos, y otro tercio por los cereales y derivados. Los otros grupos de alimentos tienen una contribución menor, pero es importante destacar que los dulces y las bebidas aportan alrededor de un 12% de la energía, estando en consonancia con lo que son las recomendaciones de no exceder más de un 10%, bastante cercanos a las recomendaciones de energía proveniente de azúcares. Si vemos estos datos en las diferentes regiones del país, tenemos que tener en cuenta que el grupo de las leches, yogures y quesos, la región de Cuyo es el que presenta diferencias significativas en el mayor consumo respecto a la media nacional, y el grupo del noreste argentino es el que tiene un menor consumo de estos niños a partir de este grupo de alimentos. El NOA tiene el consumo más elevado de frutas y hortalizas, ¿sí? Un 10% de las calorías de los niños de 6 a 23 meses del noroeste argentino vienen de frutas y de hortalizas, mientras que Cuyo tiene el consumo más bajo de cereales y derivados y la Patagonia el más alto de cereales y derivados. Y los dulces y las bebidas están o son más consumidos por los niños del noreste argentino, ¿sí? Mientras que la media nacional es 12%, estos niños consumen un 16%. Si observamos esto en relación a cómo son las condiciones de los hogares donde habitan esos niños, podemos ver que los grupos denominados con mayor calidad nutricional, como los lácteos, las carnes, el huevo y las hortalizas, son más consumidos por aquellos niños que viven en hogares donde no hay pobreza estructural o no hay necesidades básicas insatisfechas. Mientras que los cereales y derivados, los cuerpos grasos y los azúcares y dulces aportan más energía en aquellos niños que tienen condiciones de pobreza estructural o necesidades básicas insatisfechas. Este patrón de mayor consumo de alimentos con una calidad nutricional algo inferior es también de la misma manera en los chicos que viven en hogares pobres y no pobres, o indigentes y no indigentes. O sea que los niños que en esta etapa de la vida tan importante, entre los 6 y 23 meses, habitan en hogares que no son hogares pobres, son que superan la línea de pobreza y de indigencia, tienen una dieta mejor en términos de lácteos, de frutas y de vegetales y de carnes y huevos, que los niños que viven en condiciones opuestas. El otro grupo que evaluó la ENIS fue el grupo de los niños de 2 a 5 años, y si nosotros comparamos los gráficos de torta, hay un cambio importante en el consumo de lácteos. Teníamos un 34% de consumo de leche, yogures y quesos, y a los 2 a 5 años esa
proporción de la energía pasa a ser cerca de la mitad, disminuye un 20%. Y a expensas de esa disminución, el aumento se ve en los cereales y en los derivados, y en los dulces y bebidas, donde pasamos de un 12% que teníamos en los niños de 6 a 23 meses a un 18%. Las frutas y los vegetales bajan un 2%, un menor consumo en este grupo, y las carnes y los huevos, y al igual que las grasas y aceites, se mantienen. ¿Sí? O sea que el perfil de la calidad de la dieta migra o se modifica en los niños de 2 a 5 años. Al igual que en el grupo anterior, vemos que los chicos del noreste argentino tienen un bajo, son el grupo que menos cantidad de lácteos consume, menos proporción de la energía diaria total consumen en lácteos. Y el noreste, los niños de noreste, son los que más cereales y derivados consumen, ¿sí? Un 4% más que el resto de los niños del país. Y en lo que es dulces y bebidas, que es el grupo de alimentos que habría que cuidar en lo que es obesidad, tenemos el menor consumo en el noreste y el mayor consumo en el noroeste, ¿sí? Perdón. Y a diferencia del grupo anterior, donde veíamos que todos los alimentos con mejor calidad nutricional eran más consumidos en los grupos, en los niños con mejores condiciones sociodemográficas, esto se ve solamente en leche, yogur, quesos y carnes y huevos. Pero en frutas y hortalizas hay el mismo consumo. Los chicos que viven en hogares pobres o en hogares indigentes o no indigentes o sin NBI, con NBI, no tienen una dieta de más calidad en lo que es frutas y hortalizas. El porcentaje de la energía que consumen a partir de frutas y hortalizas es igual en los niños que viven en hogares con diferentes condiciones. El de cereales y derivados se sigue manteniendo, y el de dulces y bebidas, y grasas, por supuesto, que era lo que también veíamos diferencia en los niños de 6 a 23 meses, en este grupo se equipara. O sea que los niños en edad preescolar tienen una dieta más parecida en términos de algunos grupos de alimentos que los de 6 a 23 meses. Este mismo fenómeno, como lo veíamos en el anterior, ocurre igual estratificándolos por necesidades básicas insatisfechas o por pobreza, ¿sí? Las diferencias se ven en leche, yogures, quesos, pero en frutas y hortalizas y en dulces y bebidas es bastante parecido el consumo, la cantidad de energía proveniente por cada grupo. Bueno, y la ENIS además lo que hizo fue, a partir de los datos del recordatorio, contabilizar qué porcentaje de los chicos consumía y qué cantidad consumía de cada alimento. Y se armó este ranking que lo que muestra es cuáles son los alimentos que más veces aparecen en los recordatorios de 24 horas, y como vemos tenemos el azúcar como el primer grupo, como el primer alimento que aparece con más frecuencia, y lo interesante de ver es que las cantidades, acá no estoy mostrando las cantidades, pero en el documento de resultados de ENIS muestra las cantidades, en la cantidad de azúcar consumida entre los niños de 6 a 23 meses y de 2 a 5 años es 10 gramos más. Los niños de 2 a 5 años consumen aproximadamente unos 10 gramos más de azúcar por día que los de 7 a 23 meses. Si ustedes revisan los alimentos que siguen en orden, pueden ver que hay poca cantidad de frutas y de hortalizas, la cebolla, la papa, la zanahoria, y en las cantidades que uno las observa que se consumen, son cantidades básicamente muy pequeñas, y uno piensa que se utilizan para hacer salsas o para este tipo de preparaciones. Entre un grupo y otro, cebolla, papa y zanahoria son los vegetales que más se consumen. En el grupo de 7 a 23 meses, si ustedes ven, la banana es el único vegetal la única fruta dentro de esta categorización que aparece consumida por 2 de cada 10 chicos, y en los niños de 2 a 5 años, en los primeros grupos no aparecen las frutas de un momento. Y otra de las cosas interesantes es que a pesar de que en los niños de 7 a 23 meses no se consideró a la leche materna como un alimento consumido, 3 de cada 10 niños consumieron leche entera fortificada con vitaminas A y D, mientras que en los niños preescolares de 2 a 5 años, un 31% sí tomaron leche fortificadas con vitaminas A y D, pero si ven más abajo en la categoría, un 23% de los niños y un 23,9% consumió leche entera, pero sin fortificar. O sea que esto es un detalle importante a tener en cuenta, debido a que no todos los niños en edad preescolar están consumiendo leches fortificadas con vitaminas A y D.
Y si vemos el resto de las frutas que aparecen, tenemos a la banana con un 19,7% de consumo, la manzana con un 15% y la naranja como las frutas más consumidas, mientras que en los escolares también aparecen los mismos tipos de frutas con un consumo algo menor. Y la otra cuestión llamativa o a tener en cuenta es que los niños de 6 a 23 meses, un 12,1% de los niños había consumido gaseosas el día anterior, un 13,7% jugos en polvo y un 7,3% jugos concentrados. Comparado con los niños de 2 a 5 años, el consumo de gaseosas aumenta, se triplica, ¿sí? El de jugos en polvos también se duplica prácticamente y los jugos concentrados también aumentan. Más allá del aumento en la proporción de niños que consumen, la cantidad consumida aumenta aproximadamente a medio vaso más entre un grupo y otro, ¿sí? Bueno, respecto a la encuesta alimentaria y nutricional de Ciudad de Buenos Aires, en la que CESNI participa en la elaboración de los cuestionarios y en el análisis, los datos preliminares, que aún no, algunos ya han sido publicados, cuando observamos el porcentaje de la energía que proviene por cada grupo de alimentos, vemos también una contribución importante de los lácteos. La leche y el queso aportan una cuarta parte de la energía en los niños de 2 a 4 años. En los panificados y galletitas, aproximadamente un 17%, que junto con los cereales suman un tercio más de la dieta, y las frutas y vegetales solamente un 9% de las calorías diarias, ¿sí? En los niños en edad escolar, el aporte de los lácteos disminuye, como observábamos también en la encuesta nacional de nutrición y salud, y aumenta básicamente el consumo de golosinas y de panificados y de cereales. Y en los niños adolescentes disminuye aún más el aporte que viene de los lácteos, de leche y derivados, y se incrementa el de panificados y cereales, y disminuye también el de frutas y de vegetales. Cuando lo vemos en comparación entre los tres grupos, vemos que hay una caída importante en el consumo de lácteos, un 20% de la energía en los niños preescolares y solamente un 6% de la energía en los niños adolescentes. Esa caída se ha observado también en varios estudios. El año pasado, en el estudio sobre patrones de consumo de lácteos, también se ve esta disminución del consumo de los lácteos en los niños, que también se asocia a una mayor inadecuación al consumo de calcio. En los quesos aumenta la proporción de energía proveniente de los quesos, los panificados y galletitas también, los cereales y derivados también. Fíjense en las bebidas, los azúcares, dulces y golosinas se mantienen, pero en las bebidas aumenta, mientras que los vegetales se mantienen constantes y las frutas caen, ¿sí? Cae de un 5% de la energía diaria a un 2% solamente que proviene de frutas. Bueno, ¿qué toman los chicos cuando tienen sed? Normalmente la mayoría elige agua o soda, pero también tenemos un importante grupo, digamos un importante porcentaje que elige gaseosas o jugos con azúcar y muy poquita proporción de los chicos elige otro tipo de bebidas. Pero los líquidos que más, estos de la encuesta de Ciudad de Buenos Aires, los líquidos que más eligen son el agua y las bebidas con azúcar. ¿Y qué comen los chicos en la escuela? La encuesta de Ciudad de Buenos Aires tuvo esa particularidad que preguntó, además de los consumos habituales, qué era lo que los niños consumían dentro de la escuela. Bueno, estos son los datos que tienen que ver con cuántos van según el tipo de escuela. El 80%, el 88% de los chicos come alimentos en la escuela fuera de lo que es el régimen de almuerzo que tienen en la escuela, o sea que en lo que es merienda o picoteo. La mayoría, esto es una comparación entre escuela pública y privada, la Ciudad de Buenos Aires tiene un programa de meriendas y de desayunos donde le ofrecen a los chicos diversos tipos de alimentos, entre ellos lácteos, galletitas, frutas, barras de cereal. Vemos que la mayoría de los chicos que asisten a escuela pública, los alimentos que consumen los consumen porque se los da la escuela, mientras que los niños de escuela privada o lo llevan más desde casa o lo compran. Y si se fijan las barras, los niños que asisten a escuela pública comen más frutas, comen más yogur y más postres lácteos, más barras de cereal, más galletitas, ¿sí? Y, bueno, también comen más alfajores, ¿sí? ¿Y qué toman? También toman más aguas, fíjense que toman en 44% contra un 6% de bebidas lácteas, y los chicos que asisten a escuela privada toman más gaseosas o jugos comunes, un 18% contra un 50% que eligen o que consumen en la escuela gaseosas con azúcar, y los chicos de las escuelas públicas también toman más infusiones con azúcar porque es lo que el menú ofrece.
Dentro del grupo de los adolescentes, el 80%, en los escolares era el 88%, aquí es el 80%, o sea que la mayoría de los chicos comen dentro de la escuela, fuera del horario del almuerzo. Y también en los adolescentes no todas las escuelas adhieren a este tipo de programas donde se les ofrece alimentos, pero también vemos una tendencia a mayor consumo de frutas, de postres lácteos, de barras de cereal, sándwich, también en los adolescentes que asisten a escuelas públicas. ¿Y qué toman? También los chicos de escuelas, lo llamativo aquí es que las diferencias no son tan importantes entre adolescentes de escuelas públicas y privadas, salvo en el grupo de jugos y gaseosas light, donde los adolescentes de escuela privada toman más jugo y gaseosa light. ¿Y cómo obtienen los alimentos? Básicamente los adolescentes tienen más autonomía y la mayoría los compra ellos y en menor proporción se los da a la escuela o los llevan desde la casa. Bueno, el estudio de Irina Kowalski nos muestra que hay alimentos, a partir de los datos que ellos publicaron, vemos que hay alimentos. Las barras violetas son los alimentos que se consumen todos los días. O sea que ellos evaluaron los alimentos de alta densidad energética y vieron cuáles se consumen más. Y si bien muchas veces uno piensa la contribución de algunos grupos de alimentos específicos, ricos en grasas o ricos en azúcares, hay alimentos que son preocupantes porque se consumen todos los días y son además ricos en azúcares o en grasas. Fíjense, las gaseosas, cerca de un 60% de los chicos, 70% de los chicos toma gaseosas o jugos con azúcar todos los días. Las golosinas también son bastante de consumo diario. Y hay otros alimentos como el choripán, las pizzas, las empanadas que son de consumo menos frecuente. No quiere decir que no se consuman, sino que en la semana se consumen entre 1 y 2 veces. ¿Sí? Otra de las cosas que hizo este grupo de investigación fue evaluar cuántos chicos cumplían con las recomendaciones de frutas y de vegetales por día, que son 3 porciones de vegetales y 2 de frutas, y vemos solamente que solamente un 1% cubre con las recomendaciones de frutas y un 2% de vegetales. La mayoría de los chicos no alcanza a cubrir la cantidad de frutas y de vegetales, que era lo que veíamos en la encuesta nacional de nutrición y salud, donde las frutas y los vegetales aparecen al final y solamente un 20% consume fruta. Acá se habló además la cantidad. Y ellos, como el estudio era para comparar hábitos obesogénicos, lo que hicieron fue medir los grupos de alimentos, la frecuencia de consumo, las veces por semana que los chicos consumen algunos de estos alimentos entre los niños que tienen sobrepeso y los que no, o sobrepeso o obesidad y los que no, y llamativamente lo que vemos es que la mayoría de las barras son iguales, ¿sí? Que no hay diferencias significativas en el consumo de alimentos de los niños con sobrepeso y sin sobrepeso, o sea que comen bastante parecido, esto es llamativo. Bueno, y el estudio Hidratar, ¿sí? Que evaluamos el consumo de bebidas, de agua, de bebidas azucaradas y de bebidas con sabor y no azucaradas. La cantidad consumida es adecuada en todos los grupos etarios, pero el problema está en la distribución de esa cantidad de líquido. La mitad o el 60% del líquido total consumido corresponde a bebidas que tienen azúcar, ya sea infusiones o ya sea jugos o gaseosas. Y esta tendencia se acentúa más durante la adolescencia, donde también se ve una disminución del consumo de lácteos que puede estar asociado a un mayor consumo de bebidas azucaradas. ¿Sí? Y si nosotros traducimos la cantidad de líquidos que consumen con la cantidad de azúcar que agregan esos líquidos, vemos que en todos los grupos etarios, salvo en los escolares, solamente con las bebidas, con el azúcar proveniente de las bebidas, estamos muy cerca o superando la recomendación del 10% de la energía proveniente de azúcares. ¿Sí? Y finalmente, el estudio de patrones de consumo de alimentos de CESNI, ¿sí? Donde vemos diferentes grupos de edad, los grupos de alimentos y son las porciones semanales que se consumen. ¿Sí? Los niños, a medida que van creciendo, van consumiendo más cantidad de panes. ¿Sí? Disminuye el consumo de frutas, como lo veíamos en los niños de ENIS, en los niños de Ciudad de Buenos Aires, el consumo de frutas va bajando. No así el de vegetales. Si ustedes observaron tanto ENIS como la encuesta de Ciudad de Buenos Aires, los vegetales se mantienen, pero las frutas caen en la cantidad de energía que aportan, en las porciones que consumen los niños y los adolescentes. Los lácteos caen, disminuyen la leche, disminuye el yogur y aumentan los quesos. Los postres lácteos, postres elaborados a base de leche, también disminuyen. Todo esto hace que haya una mayor inadecuación al consumo de calcio. Las carnes y los huevos se mantienen. Pareciera que en Argentina eso es un hábito instalado y que a medida que crecemos siempre está la porción de carne diaria, o casi diaria, porque son 5 porciones semanales. Los
lo llamativo de esto es cuando vimos el consumo de edulcorantes, cómo va aumentando a medida que crece la edad. Mientras que en los niños de edad preescolar o escolar los edulcorantes prácticamente no aparecen, en la adolescencia es cuando empiezan los niños a consumir edulcorantes, ¿sí? Los azúcares, dulces, postres tienen un consumo similar, no cambian a lo largo del crecimiento de los niños, ¿sí? Las gaseosas y jugos con azúcar también aumentan y las infusiones también. Este aumento de las infusiones puede deberse al desplazamiento o el menor consumo de leche. El agua es llamativo que consuman tan poquita cantidad de agua, lo mismo que veíamos en el estudio Hidratar, y se disminuye en la edad escolar y en la adolescencia. Sí. Y los alimentos que son de mayor densidad energética y los alimentos que habitualmente están asociados con un mayor riesgo de sobrepeso y de obesidad, como los sándwiches, la pizza, las empanadas, vemos que van aumentando, van incrementándose a medida que los niños crecen. Los niños en edad escolar, preescolares, consumen alrededor de 2 veces por semana pizza, empanadas o tartas, y eso aumenta a 2,4 en la adolescencia, y al igual que los sándwiches. Y esta es la prevalencia de sobrepeso y obesidad, concordante con los datos que mostró Alicia, similar a los datos poblacionales que habíamos observado en ENIS, en la encuesta de Ciudad de Buenos Aires. Y cuando nosotros vemos las diferencias en el consumo de diferentes alimentos que ya estuvimos viendo por niños que tienen sobrepeso y que no tienen sobrepeso, no hay diferencias tan importantes en el consumo. O sea que puede ser porque los niños ya estén en algún tratamiento y ya hayan moderado el consumo de estos alimentos, pero es llamativo que no hay diferencias importantes en el consumo. Comen bastante parecido los niños que tienen sobrepeso u obesidad de los que no tienen. Puede ser por esta cuestión de que ya estén en tratamiento. Ahora sí, cuando nosotros comparamos los que tienen sobrepeso con los que no tienen sobrepeso, el consumo de edulcorantes, vemos que es 2 veces mayor el consumo de edulcorantes en los niños con sobrepeso y sin sobrepeso, ¿sí? Y las gaseosas y jugos y aguas saborizadas sin azúcar son más consumidas en los niños sin sobrepeso, mientras que el agua es más consumida en los que tienen sobrepeso o obesidad, ¿sí? Bueno, y el resto de los alimentos no plantean diferencias. Muchas gracias.